hermanos, hoy es un día en que se celebra el Pentecostés, día de Pentecostés. Es uno de los... tenemos un gran privilegio aquí en esta nación de poder tener un día especial para celebrar el Pentecostés. Los países que son de tradición católica normal no festejan o no celebran ese día. Tienen celebración de muchas otras cosas, pero el Pentecostés casi siempre no. Pero estamos agradecidos a Dios porque aquí se ha puesto este día y es muy importante para nosotros como Iglesia de Cristo participar y celebrar, visto que el Pentecostés es la marca, es el trademark de nuestras vidas. Fuimos nacidos en el Pentecostés. El Pentecostés fue donde nació la iglesia. La iglesia de Cristo nació en el día de Pentecostés. Jesús la fundó, Jesús la proclamó, Jesús anunció antes, después Jesús pagó el precio por ella con su sangre, pero la inauguración fue en el día de Pentecostés. Ahí se dio el hecho más lindo de la historia del cristianismo, con excepción de la muerte de Cristo y su resurrección. Podemos decir que el Pentecostés está en la vida de la iglesia de una manera que es realmente precioso e inolvidable. La iglesia no será iglesia sin el Pentecostés. Vamos ler en este momento en Hechos capítulo 2, versículo 1, un texto en la palabra de Dios que nos habla sobre este asunto. Hechos capítulo 2, versículo 1. Así nos dice: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablaran. Amén. Gracias, Padre, por tu santa palabra. Gracias por tu gran misericordia. Te adoramos, te agradecemos por el Dios grande que tú eres. En nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Bendice cada vida aqui nesta oportunidade. Bendice cada coração, Senhor. Tu conheces cada pergunta e Tu conheces, Senhor, todas nossas necessidades aqui nesta tarde. Rogamos que por Tu Santo Espírito haga Tu obra em nossa vida, Senhor. Que complete Tu obra em el coração de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Podemos sentar, muchísimas gracias. Habían 3 fiestas importantes en que todo judío debería estar presente. Una era la fiesta de la Pascua. Otra era la fiesta de Pentecostés. Y otra era la fiesta de los tabernáculos. Eso es muy común y hasta hoy. Pero aquí en este texto vemos que ese día
em que foi derramado o poder do Espírito Santo em la igreja, foi o dia exatamente em que se celebrava a festa de Pentecostés. E por que Pentecostés? Porque vem da palavra grega penta, ou seja, 50 dias depois que passava, ou que passou a Páscoa, então a fiesta de Pentecostés. Nesse dia, os discípulos estavam reunidos em Jerusalém, todos estavam esperando a promessa de Deus. Quando hablamos del Espírito Santo, nós a vezes temos a ideia de que o Espírito Santo é algo novo em meio do cristianismo, é algo de uns poucos anos que apareceu, pero a Bíblia é muito clara quando habla sobre o Espírito Santo, registrando a presença do Espírito Santo em la tierra, desde a criação. Desde a criação, o Espírito Santo está presente. Hoje quero trazer com este mensagem uma grande realidade sobre o Espírito Santo e também sobre nossas necessidades de estar mais cerca, de estar mais conectados ao Espírito Santo. Sobre a necessidade que temos de ter uma vida llena do Espírito Santo. A Bíblia revela o Espírito Santo na criação, em Gênesis capítulo 1, versículo 2, quando diz que no princípio, a terra estava desordenada e vazia, o Espírito Santo se movia sobre a face das águas, o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. Deus resolve então criar o mundo, organizar todo, criar todo, criar a vida humana. Então, o Espírito Santo sigue atuando em la criação, mas o Espírito Santo não atua na vida de animais, não atua na vida de las construções, de las montanhas, de los árboles, não. O Espírito Santo siguió atuando na vida de la raza humana, de la criação humana. Então, o Espírito Santo começa a atuar na vida de las personas desde hacia el tiempo del Antiguo Testamento. En la Biblia tenemos inúmeros ejemplos que podríamos decir aquí hoy, pero podemos ver, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en la vida de José, cuando el Espíritu Santo se manifesta en la vida de José del Egipto, dándole habilidades para interpretar sueños. Y eso también está en Génesis 41, versículo 38 por delante, nos habla sobre eso. Después el Espíritu Santo está en la vida de Bezaliel, un hombre que hacía ornamentos, que hacía obras en el tabernáculo, obras bonitas, obras de arte. Y el Espíritu Santo, dice la Biblia, que usaba la mente de Bezaliel para ser un tremendo arquitecto con una obra increíblemente bonita. Después vemos el Espíritu Santo en la vida de Sansón. ¿Y cuántos aquí no conocen a Sansón? ¿Cuántos no conocen su historia? Un hombre que recibió poder de Dios, fuerza para romper cadenas, para hacer muchas cosas. Fue uno de los jueces del tiempo de los jueces en Israel. Y después vemos también el Espíritu Santo atuando en la vida de David. El Espíritu Santo usa a David de tal manera que David comienza a bailar, a alegrarse, a bailar en la presencia de Dios. El Espíritu Santo usa a David con sabiduría. El Espíritu Santo usa a Salomón con el espíritu de sabiduría.
Depois vemos o Espírito Santo inspirando a todos os profetas do Antigo Testamento, inspirando a los escritores da Bíblia, porque a Bíblia é toda inspirada por el Espírito Santo. Este é o livro do Espírito Santo. Esse é o livro que tem a mente do Espírito Santo aí trabalhando. Por lo tanto, creemos en la Biblia, aceptamos la Biblia como palabra de Dios, como palabra revelada de Dios. Tenemos la acción del Espíritu Santo en todo el Antiguo Testamento. Todos los profetas, profetas mayores, profetas menores, Jeremías, Ezequiel, Isaías. Después los profetas menores, Oséias, Miqueias, Naum, Joel, Jonás, Malaquías, bueno, todos os outros, Joel. Finalmente temos o hermano Joel, profeta de Deus, que profetiza no capítulo 2, versículo 28. Ele disse: em los últimos dias, disse Deus, derramaré de mi espírito sobre toda a carne. Então, o Espírito Santo que estava operando desde o Antigo Testamento, agora, casi no final do Antigo Testamento, revela que para o Novo Testamento seria uma revelação mais ampla, seria uma revelação mais poderosa, seria uma revelação sobre toda a carne, ou sobre toda a carne que invocara o nome de Jeová, sobre toda pessoa que invocar o nome de Jeová, que receba a graça de Jeová, o poder de Jeová, o Espírito Santo estará sobre ele. E por isso Joel habla em suas palavras: derramaré de mi espírito sobre toda a carne, los hijos profetizarão, los jóvenes terão sonhos, não? Uma quantidade de bendições que tem aí para a geração futura. Aleluia. Glória a Deus. Tudo estava profetizado no Antigo Testamento. Pero depois chega o Novo Testamento, onde o Hijo de Deus é encarnado, onde nasce de la Virgem Maria. E esta encarnação foi por quem? Foi por divina obra de graça do Espírito Santo. Quando José pensou em separar de Maria, disse que o Espírito Santo chegou a ele e disse: não haga isso, porque lo que está en ella es del Espírito Santo. Jesús era fruto del Espírito Santo. Finalmente o Espírito Santo chega en el Nuevo Testamento, trayendo la revelación de Dios mismo en la tierra. Cristo Jesús, el Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora Jesús comienza su ministerio, lleno de gracia y de poder. En el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 1 por delante, él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para proclamar buenas nuevas, aleluya, para dar vista a los ciegos, para proclamar buenas nuevas a los oprimidos, para poner en libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y pregonar el tiempo aceptable del Señor. Todo eso por obra del Espíritu Santo. Los que piensan que Jesús no estaba con el Espíritu Santo están equivocados. El Espíritu Santo siempre estaba con Jesús. Jesús siempre estaba con el Espíritu Santo. Los dos estaban uno ahí operando, haciendo milagros, maravillas, haciendo la obra que tenía que hacer. Después vemos en el bautismo de Jesús, cuando el Espíritu Santo se presenta como una paloma. Del cielo Dios decía, Dios el Padre decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Hijo eterno de Dios estaba siendo bautizado en este momento en las aguas. Pero el Espíritu Santo estaba más ahí arribita así, más como una paloma. Y todos viram. Não é que o Espírito de Deus é uma paloma.
Não é que o Espírito Santo é uma paloma, pero ele se manifestou em forma de paloma. Vamos ter bem claro, porque podemos limitar o Espírito Santo a um pájaro. E não é assim. O Espírito Santo pode apresentar-se em manifestações de fogo, de água, de vento, paloma, aleluia, etc. Não sabemos. Isso é com Ele. Como quer se manifestar o Espírito Santo hoje em tu vida? Como Ele quer hoje manifestar-se em nossa vida? ¿Conocéis o Espírito Santo? Temos conhecimento deste ser poderoso, deste ser celestial, desta pessoa da Trindade Divina, que foi designada para guiar a igreja, para guiar nossas vidas. Vivimos conectados com o Espírito Santo, ou vivimos pensando que o Espírito Santo é simplesmente uma força, ou é simplesmente algo do passado, e que não é algo de hoje. O Espírito Santo se revela de acordo com a necessidade de cada um. Que pensamos sobre o Espírito Santo? O Espírito Santo também no Novo Testamento se revela em todo o ministério de Jesus. E o próprio Senhor Jesus disse que o Espírito Santo vendria de uma forma agora, e aqui está falando de Pentecostés. Ele disse em Juan capítulo 16, versículo 8, que o Espírito Santo vendria de uma maneira mais ampla. Iba a converter o mundo del pecado. O Espírito Santo está puesto para convertir o ser humano del pecado. Assim que não há coração duro para o Espírito Santo. O Espírito Santo rompe qualquer cadena. A palavra de Deus nos diz, não é por força nem por violência, sino por mi espírito. O Espírito Santo hace todo. Dependemos de Él como nuestro guía, como nuestro consolador eterno, como nuestro professor, como nuestro amado consolador que nos guia. Finalmente chega o dia de Pentecostés. Era o dia em que todos estavam reunidos. O evangelho começava nesse dia a crescer. O mensaje de Jesus não estava resumida a la sepultura. El mensaje de Jesús no se quedó bajo la tierra. El mensaje de Jesús subió de la tierra con él en la resurrección. Y este mismo mensaje fue proclamado y anunciado por el Espíritu Santo. Y nadie puede parar el mensaje del Evangelio, porque el Espíritu Santo es quien tiene el mensaje. Aleluya. Lo que usted habla por el Espíritu Santo. Lo que hablamos por el Espíritu Santo. Lo que hablamos en la autoridad del Espíritu Santo. A Él sea la gloria. Aleluya. Por lo tanto, el Espíritu Santo está siempre conectado con el mensaje de salvación. Llega el día de Pentecostés. Todos estavam reunidos. Esse texto ustedes conhecem, já hemos leído aqui. De repente vino el poder del Espíritu Santo. Se acuerde que era el mismo Espíritu que operó en el Antiguo Testamento. No era algo nuevo. Era el Espíritu de Dios, el Dios que se reveló en el Antiguo Testamento. Sigue con su proyecto de redención en todo el trayecto de la dispensación de los tiempos. Llega hasta el Nuevo Testamento. Cumple la palabra que dijo el profeta Joel. E todos foram llenos do Espírito Santo aí nesse dia. Os discípulos estavam reunidos, mas não conheciam, não sabiam como ia ser.
Não sei se Pedro perguntava a Tiago, a Jacobo ou a Juan, ele dizia, como será isso? Jesus disse para vir esperar, como será isso? Não temos experiência com isso. Parece que de repente um vento começou a soprar. Aleluia. Línguas como de fogo apareceram sobre a cabeça deles. E todos foram llenos do Espírito Santo. Sabe o que é lleno? Full. Aleluia. Todos receberam. É como você llenar uma copa com água. E essa experiência, muitos que han recebido a experiência do bautismo com o Espírito Santo, com o hablar em língua, entendem isso. É como llenar uma copa com água e a água se transborda. E a água passa over. Todos foram llenos do Espírito Santo, começaram a falar em línguas muito importantes. As línguas que eles falaram nesse dia eram maiormente línguas que eram compreendíveis. ¿Por quê? Por causa da grande multitud que estava aí na festa e tinha que levar este evangelho hacia todas as regiões do Império Romano para que a igreja expandiera, seguira crescendo. E esta mesma gente que estava aí, que receberam, saíram a suas terras e começaram a profetizar, começaram a proclamar o cristianismo. E assim a igreja cresceu, a igreja começou em Pentecostés, a igreja não pode deixar o Pentecostés, aleluia! Nacimos en el fuego e en el fuego seguiremos. A igreja não pode olvidar-se disso. Não podemos cair en el error e empezar a negligenciar. Neglijar? Spans, please. A negligenciar a ação do Espírito Santo. Nós podemos ter muitas coisas em las manos. Hoje em dia temos internet. O que vou fazer? Vou cambiar a ação do Espírito Santo pela internet, porque agora já temos internet. Não, o Espírito Santo sigue sendo o autor do movimento. Tenho habilidade, sou um bom profissional. Não importa, é o Espírito Santo. Tenga o que tenga. Se o Espírito Santo não pode fazer nada. Temos médios na igreja hoje em dia, temos igrejas que têm bastante dinheiro. Sim, hagamos a obra que temos que fazer, mas não olvidemos que necessitamos do Espírito Santo 24 horas por dia, porque sem Ele não podemos, sem Ele não somos igreja, irmãos. Sem o Espírito Santo não somos igreja. ¿Se acuerdan que Jesús fundó la iglesia, consumó la obra de la redención en la cruz y se fue? Y dijo, yo me voy, pero dejaré el Espíritu Santo. Es Él quien va a quedar con ustedes. Cada hora del día, de la semana, mañana, lunes, miércoles, martes, todos los días. Necessitamos o Espírito Santo em nossa vida. Necessitamos desarrollar uma comunhão com o Espírito Santo, de maneiras que podamos dizer: Espírito Santo, llena-me hoje. Llena-me hoje para enfrentar esse dia difícil. Llena-me hoje. Podemos ter todo em la vida, mas necessitamos o Espírito Santo. O tema deste mensaje é: todo lo que necessita é o Espírito Santo. Diga al que está a seu lado, vamos dizer. Todo lo que necessitamos, ou podremos cambiar el orden de las palabras.
el Espíritu Santo es todo lo que necesitamos. El Espíritu Santo es todo lo que necesitamos. Podremos pensar que necesitamos de muchas cosas. Pero yo encuentro un versículo en la Biblia donde Jesús nos habla, y eso está en Lucas capítulo 11, versículo 13, donde Jesús nos dice así: ustedes que son malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos. Cuanto más vuestro Padre que estás en los cielos os dará a ustedes el Espíritu Santo. ¿Y qué está diciendo el Señor? Que el Espíritu Santo es... El Espíritu Santo es lo mejor de Dios para nosotros. Y a veces pedimos bendiciones de todos los lados. No es mal pedir bendiciones, pero sepa una cosa: si usted está en comunión con el Espíritu Santo, todo lo demás vendrá. Todo lo demás vendrá. Aleluya. Nosotros nacimos en una iglesia donde se hablaba en comunidad, crecía en comunidad. Dice la Biblia que esta iglesia partía el pan junto. Estaban juntos reunidos con sencillez de corazón. Tenían amor unos para con los otros. Ahí estaban juntos en amor, en puro amor. Y dice que partían el pan juntos. Cada día el Señor iba añadiendo almas al grupo. Ese grupo se fue a 5 y tantos mil de personas. Se iba añadiendo almas más, personas iban llegando al grupo. Y tenían sencillez de corazón. Partían el pan juntos. Y dice que no faltaba nada, porque todo era en común. ¿Cuántos pueden dar un aplauso a Jesús? Aleluya. Todo era en común. Aleluya. Y eso es un ejemplo muy grande, hermanos, para nosotros que somos esta iglesia. No somos otra iglesia, somos esta iglesia. ¿Dónde estamos? ¿Cómo hemos entendido hasta aquí la acción del Espíritu Santo en nuestra vida? Tenemos el Espíritu Santo como alguien que está lejos, que cuando estoy orando quizás me acerca a mí. O tenemos el Espíritu Santo como un compañero de 24/7. No stop. No stop. Cada momento necesitamos su gracia, necesitamos su poder, necesitamos estar llenos de Él. Necesitamos crecer en Él. Antes del Espíritu Santo venir, los discípulos eran llenos de medos. Se encerraron en una habitación con medo de los judíos. Dice que se encerraron en una habitación con medo de los judíos. Antes todo era medo. El hermano Pedro conseguiu negar a Jesús pelo menos 3 veces. El hermano Tomás era un incrédulo. Y todos tenían sus cosas. ¿Eh? Todos tenían sus cosas. Pero después del día de Pentecostés, aleluya, Pedro se levanta, interrogado por una gran multitud, que decía que esta gente estava borracha. ¿Sabe por qué? ¿Sabe o que decían que estavam borrachos? Porque estavam hablando em línguas, porque estavam fazendo certos movimentos e isso. Estão borrachos.
Pedro se levanta, ahora no más el Pedro antiguo, ¿no? Ahora el Pedro lleno del Espíritu Santo. Vea usted lo que el Espíritu Santo hace en la vida de uno. Le da poder para testificar. Le da gracia para testificar. Le da, es como una injerción en la vida de uno. Pedro se levanta. Glória a Deus, Deus te bendiga, Pedro. Pedro se levanta e diz: hermanos, esos que aqui estão, não estão borrachos ou não estão embriagados, sino que aqui está hoje o cumprimento de lo que dijo el profeta Joel: en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la carne. Ellos están llenos del Espíritu Santo. Es eso. Aleluya. ¿Usted cree que antes de recibir el Espíritu Santo Pedro tenía coraje para hacer eso? Estaba corriendo por allá, escondido. No me diga que Jesús es mi amigo. No me diga que andé con Jesús. Pero ahora lleno del Espíritu Santo, el hombre recibe poder y dice: bueno, ahora no hay fronteras. No hay fronteras, zondas. Aleluya. Ahora estoy listo. La iglesia de Cristo es una iglesia llamada para ser llena del Espíritu Santo, porque la gran diferencia está en ser lleno del Espíritu Santo. Nadie puede llenar a nadie. Eu vou pedir para que aquele irmão me llene com algum espírito por aqui. Nadie puede llenar a nadie con el Espíritu Santo. Usted mismo, es usted mismo. Hay personas que vienen para recibir el Espíritu Santo y se queda esperando que viene desde allá una señal o una flecha diciendo: ¡pa! Ahora, lleno. No es así. Es una invitación de su corazón hacia Él. Y seguro será lleno del Espíritu Santo. Seguro será llena del Espíritu Santo. Y Pedro se levanta y dice: esta promesa es para vosotros. Essa promessa es para vosotros, para vuestros hijos, para los que están lejos, para tantos cuanto Dios llamar. Los que Dios llame pueden conseguir, tendrán la promesa. Aleluya. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es todo lo que necesita. Todo lo que necesitas. El Espíritu Santo transforma nuestra vida miserable en una vida victoriosa. Mañana você vai andar por aí predicando o evangelho, testificando. Alguém vai estar dizendo que você é louco. Não importa. Não importa. Pero vão ver a diferença. Vão ver a diferença. E vão reconhecer você como uma pessoa que antes foi conhecida. Não era esta lá, não era esta que fumava com nós outros, que sentávamos juntos a parandear. Não era de la paranda junto com nós outros. E que está passando? Que agora anda a predicar, a orar. Sim, porque está lleno do Espírito Santo. Está lleno do Espírito Santo. Essa é a diferença. E aí vemos a diferença. O Espírito Santo desarraiga o egoísmo de nosotros, el negativismo de nosotros, y nos lleva a una dimensión de poder, nos lleva a una dimensión de las cosas celestiales. El Espíritu Santo quita nuestra visión de lo terrenal y eleva nuestra visión al celestial. Aleluya. Comenzamos a ver las cosas de arriba. Começamos a ver as coisas de arriba, em lugar de estar
mirando las cosas de aquí, pegados en las cosas de aquí. El apóstol Pablo nos da um aviso que é muito importante. Eu considero muito importante. Efésios, capítulo 5, versículo 18. Ele nos disse: não os embriagueis com vinho, em que há dissolução, pero sejam llenos del Espírito Santo. Em lugar de embriagar-se com as coisas de aqui, com os sentimentos perversos desta terra, deste mundo, sejamos llenos de seu Espírito. Porque o Espírito Santo transmite a direção correta tanto a você, como a sua família, como a sua geração. O Espírito Santo nos transmite o caminho hacia nuestra geração. Mañana, sua geração sabrá que aqui na terra vivió um homem ou uma mulher que foi lleno do Espírito Santo e deixou marcas em la vida de ellos. E esses são para seus filhos, são para sua geração de maneira geral. Levantemos todos, hermanos. Aleluia. Glória a Deus. Hoy más que nunca, a igreja necessita estar llena do Espírito Santo. Necessitamos eliminar nossa adição em todas as coisas que nos roubam o tempo e que não nos deixa tempo para buscar o Espírito Santo, para llenar-nos com o Espírito Santo. Claro que em um período de 30 anos, e escute o que vou dizer aqui, por favor. Em um período de 30 anos, a igreja bajou muitíssimo seu nível de búsqueda do Espírito Santo e de oração. Porque temos a nosso lado, com nós, em nossas manos, lo que é o móvel, os celulares, lo que são outros aparatos que nos roubam a atenção, nos rouba o tempo, e o tempo que temos que estar buscando a Deus, llenando-nos com o Espírito Santo, estamos pegados e cautivos a um aparato. Nossos jovens se estão perdendo em TikTok, cometendo suicídio, em la casa, e nós outros não vemos, não sabemos. Só temos o prazer em dizer que eles estão tranquilos, estão em seu telefone. Mas não sabemos o que está mirando em los teléfonos. A quantidade de maldades que há são inúmeras. Perdemos hijos, perdemos gerações. Gerações se vão. Claro que temos deixado atrás, estamos deixando atrás uma geração mais consciente, uma geração de homens e mulheres que buscadores do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo para guiar suas vidas. Uma geração mais consciente. Agora estamos chegando a uma geração e entregando uma geração sem muitas bases. A geração que estamos entregando agora é uma geração muito dudosa. Porque os médios que temos como fundamentos não são resistentes, não são os médios verdadeiros. E isso, Igreja de Jesus, quero dizer-lhes que nos últimos dias
Cada vez más se va multiplicando esas distracciones, esos entretenimentos, para que cada vez más nos vamos alejándonos de la presencia de Dios, de una comunión con el Espíritu Santo. Y después no tenemos nada que ofrecer. Dejaremos a esta generación sin dejar un legado. La palabra de Dios a nuestra vida hoy es: dejemos un legado para nuestra generación. El Espíritu Santo es todo lo que necesitamos. El Espíritu Santo es todo lo que necesitamos. Pentecostés no fue un momento histórico, donde vamos a estar echando palomitas por todo lado. Pentecostés está en el corazón. Pentecostés nace en el corazón. El Espíritu Santo es un gentleman. Él está siempre dispuesto. Nosotros tenemos que decirle: Espíritu Santo, estoy aquí. Necesito que me llenes. No sea hoy solamente un día en que se celebra el Pentecostés, simplesmente con memórias del pasado, pero que o poder do Espírito Santo se manifeste em cada coração aqui, nesta tarde.